É School Bar, seu podcast aberto ao mundo corporativo, deportista, político, moda e afins. Escute-nos e vai gostar. School Bar! Ouvimos! Episódio número 6. AK, DJ K, projeto YouTube, edição, Apocha K, Rodri, em nossa contenção, dando um apoio de sempre. E volvimos. Acá tenho um invitado muito precioso, ilustre presença, um tipo laborante. Na verdade, está sendo um trabalho magnífico acá em Argentina. Tenho com vocês Paulo Pereira, coordenador regional Núcleo PT Argentina. Paulo, como va? Y bueno, presentarte como hacemos con todos, contame un poco de tu vida, cómo empezaste con todo esto, presentarte un poquito, hablarnos un poquito de vos. Así es. No, muchas gracias, Josué. Gracias a todos ustedes. Es un gusto, un honor estar acá y poder charlar con ustedes. Así que gracias por la invitación. No, gracias a vos. Creo que vos arrancaste muy bien hablando sobre justamente un trabajador, ¿no? Yo me considero un trabajador más y todos nosotros como trabajadores tenemos que nos organizar porque si no los sectores de la élite y todo lo demás ya están muy bien organizados justamente para sacar derechos y todo lo demás, ¿no? Nosotros solo logramos cambiar la vida del pueblo trabajador cuando nosotros mismos nos organizamos y empezamos a hablar por nosotros, ¿no? Entonces yo soy un trabajador más y hace 8 años que estoy en Argentina, soy periodista, formado en comunicación social, ¿no? Y periodista. Vine a Argentina justamente a hacer una maestría en cine documental porque creía un poco que el documental era una extensión del periodismo de investigación, pero bueno, uno va estudiando y cambiando la mirada, la perspectiva de las cosas, ¿no? Y la política siempre me atravesó, ¿no? Yo soy de esas personas que cree que todo lo que hacemos en la vida es política, ¿no? Desde el despertar, el desayuno, las opciones, el poder desayunar, de hecho, ¿no? El privilegio, todo eso es política. Entonces, soy un trabajador y que la política me interesa y creo que debería interesar a todos los trabajadores. Estando en otro país, en el exterior, uno siempre se pregunta cómo puede involucrarse en las causas, ¿no? Yo acostumbro a decir que la militancia, nosotros no elegimos la militancia no se elige, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que pelear por algo, todo el tiempo tenemos que pelear por la manutención de los derechos o por la ampliación de los derechos, ¿no? Sea donde uno esté. Yo vengo de una comunidad muy pobre, muy simples. Mi papá era un trabajador en el interior de San Pablo, en la ciudad de Campinas. Mi papá era pintor de paredes, se dice, ¿no? Entonces, desde muy chiquito yo trabajaba con mi papá, lo ayudaba ahí a lijar paredes, a pintar y todo lo demás. Y desde ahí viene mi educación política, también viene de la familia. Mi papá militaba en el Movimiento Sin Techo, el MTST. Nosotros, la primera casa que nosotros logramos tener, de hecho, fue a través de MTST, una ocupación en un barrio que se llamaba Vila da Conquista, se llamaba, ¿no? Sigue llamando, exacto, existe, está ahí, Vila da Conquista. Entonces, me acuerdo que desde chiquito las primeras luchas, y ahí viene la militancia, no nosotros elegimos la militancia no se elige porque no hay otra, hay que pelear. Entonces, la primera era por la tierra, por la casa, por la vivienda. Después, al lograr el espacio, era por la urbanización del barrio, por agua, después asfalto, electricidad y así sucesivamente. La vida es una eterna pelea, ¿no? Entonces un trabajador está siempre peleando para mantener sus derechos, ampliar sus derechos y tener dignidad para sobrevivir, ¿no? Entonces así me considero un trabajador. Qué buena definición. A las veces parece ser que está todo garantizado y nada. A las veces tenemos que pelear por uma coisa básica, como uma água, ou um direito que seja básico, temos que sair
a la calle, nos organizar y por más, ¿no? ¿Cómo fue ese comienzo, este estallido que le llamó a militar? Creo que uno siempre, uno no se da cuenta cuando está involucrado en las cosas que te va motivando, ¿no? Eh, Me acordaba eso de la organización popular, de la organización en la calle, de la lucha, ¿no? Nosotros hacíamos esas luchas por agua, por la cloaca, por la documentación, por la titularidad de la posesión de la tierra. Entonces empezamos con las reuniones en la calle mismo, reuníamos todos los vecinos y hacíamos una reunión en la casa de alguien semanal. Después hacíamos en el barrio. Después la disputa por la coordinación del barrio, la coordinación territorial, porque ahí ya había ideas distintas sobre cómo conducir esa idea de organización ¿Qué popular. época era esto? Estamos hablando de 93, 94, yo debía La tener época del 10, 12 años. neoliberalismo y la deteriorización de los derechos, ¿no? Sí, nosotros en Brasil vivimos un periodo siempre muy complejo, ¿no? Tuvimos la redemocratización en 80, se termina 85 la dictadura, 89 las primeras elecciones, ¿no? Las directas. Entonces, estamos hablando de 93, 94, era el primer gobierno, en la primera ola de lo que vivimos la democracia, ¿no? Entre comillas, porque bueno, siempre estamos preguntando democracia para quién, ¿no? Pero bueno, era ese momento en donde la organización popular, esa efervescencia también de la comunidad y de las reivindicaciones en una reapertura, primero del neoliberalismo a full. Acá en Argentina también se conoció ese periodo sobre la gestión Menem y todo lo demás, ¿no? Nosotros tuvimos Collor, después Fernández Enrique Cardoso, o sea, periodos muy complejos de nuestra economía, en donde la población del pueblo trabajador realmente venía de condiciones muy complejas para sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros, yo me acuerdo, no había una dimensión, eh, por lo menos nosotros no teníamos esa dimensión global de la lucha. Teníamos la dimensión específica, nos organizábamos porque queríamos algo concreto que era agua en todas las casas y no solo un lugar para buscar agua. Queríamos la luz, la energía eléctrica en todas las casas, no una condición de una energía eléctrica mal distribuida, o sea que no garantizaba seguridad. Y nosotros siempre decíamos eso, queremos pagar por las cosas, ¿no? Como pueblo trabajador, no queremos que nos regalara luz, agua, nada de eso. Nosotros queremos las cosas bien, ¿no? Bien organizadas y todo lo demás. Las medidas de la tierra, todo eso. Entonces, me acuerdo que la lucha al principio era muy local, ¿no? Sin entender, obviamente, que nada es local, ¿no? Que la pelea de la calle tiene que ver con el global, tiene que ver con la energía eléctrica, que nosotros no teníamos idea de la dimensión, de los precios, de las cosas, ¿no? Pero bueno, uno arranca su lucha, yo vivo siempre en la calle, para después buscar el barrio, para después la ciudad y después el país. Son todas peleas que están muy vinculadas, pero nosotros tarda, o por lo menos en algunos sentidos, tarda para que tengamos noción y podemos también tener, porque eso tiene que ver con formación política, ¿no? Entonces, poco a poco, yo creo mucho que la calle es la mejor escuela de política, de formación Claro, la política. práctica. Exacto. Creo que tenemos que leer mucho y todo lo demás. El teórico es muy importante, pero ¿quién nos va a dar la noción? Es estar con la gente, es hablar con la gente, es organizar la gente. Entonces, desde muy chiquito vengo de esa formación y jamás la abandoné en ningún momento de mi vida. Y estando acá en Argentina, nosotros, o por lo menos yo buscaba, yo llegué en 2014 y ya era un periodo complejo por cuenta de las elecciones del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, acá mismo ya me organizaba con un grupo de brasileños que fui conociendo y uno va buscando, ¿no? Y eran un grupo también del núcleo del Partido de los Trabajadores, la primera formación. Yo vengo del Partido de los Trabajadores, tengo este año de hecho cumplo 20 años de Partido de los Trabajadores de Oh, afiliado. una vida. Parece un montón, ¿no? Pero pasó así muy rápido y 20 años, de lo cual nosotros tenemos una formación en Brasil muy involucrada, muy formación de partido, ¿no? Es distinto de acá, de la política argentina, que tiene mucho más que ver con movimientos o con
movimientos populares, con otras formaciones que no necesariamente caminan para el partido, ¿no? Y nosotros venimos mucho de partido. Entonces mi papá era del Partido de los Trabajadores, yo creo que heredo de él esa militancia, ese conocimiento. Después fui a conocer un montón, uno va para la parte más teórica, ¿no? Entender qué era los otros partidos, qué era la izquierda, cómo era la formación, las corrientes, las tendencias, y bueno, qué defendía cada cosa, y uno va siempre y siento que siempre falta, ¿no? Uno va estudiando, leyendo esa parte teórica, pero siempre falta. Pero lo que no puede faltar es la calle. Entonces, mi identificación es absolutamente con esa popular y en la calle. Entonces, pensaba que en Argentina mi función debería ser también esa, de estar con mi comunidad y ahí con una otra mirada, ¿no? Una vez que estás acá, sos migrante, tiene un montón de otras cosas que te atraviesan, los derechos son distintos, la forma como los miras, la forma como tenés que discursar, discutir, debatir. Bueno, te coloca en otro lugar y un lugar muy interesante también para esa construcción política. E digamos que este foi um período de formação, um período de aprendizagem. Depois vindo à Argentina, conheciste ao coletivo Passarinho. ¿Querés hablar un poco de esta experiencia? Sí, en 2014, que estábamos ahí, el núcleo del Partido de los Trabajadores, había ya, el colectivo es de 2016, se conforma en el 2016. Entonces nos encontramos con algunas personas en ese camino, ese recorrido. 2015 y 2016, el impeachment, el golpe de Estado que derrumbó Dilma Rousseff, la primera mujer electa presidenta de Brasil. No es necesario firmar siempre eso, confirmar el golpe que la derrumba fragiliza muchísimo la militancia pechista, ¿no? Nosotros no hubo, en Brasil todavía no hubo ningún partido que fue tan perseguido, que fue tan, que sufrió tanto la violencia institucional, la violencia política, cuanto el Partido de los Trabajadores y su militancia. Bueno, acá también es natural que cuando pasa un proceso tan violento como fue el impeachment y la persecución política en Brasil, que sea más difícil mantener las estructuras de organización, ¿no? Entonces, esa primera formación del núcleo del Partido de los Trabajadores no siguió adelante, no fue muy adelante, no tuvo mucho éxito en esa formación primera. Porque poderia apontar algum erro, era poca gente. ¿Qué pasó en este momento? Creo que los tiempos, la militancia es un poco eso también, son los tiempos que cada uno puede dedicar y puede estar. Cuando somos migrantes hay un montón de cosas que nos atraviesan, ¿no? Primero, uno está en otro país y también tiene toda una cuestión de o estar solo o las cuestiones que uno tiene que mantenerse, sostenerse económicamente y un montón de otras cosas. Uno está en tránsito, a veces tiene proyectos de quedar o irse, la vida es muy dinámica, ¿no? Entonces vos tenés compromisos también que ni siempre caminan juntos con un proceso más de organización político-partidaria, ¿no? Te permite organizarse desde otro lugar, pero con los compromisos de militante político-partidario es un poquito distinto. Entonces creo que en ese entonces esa primera formación no tenía tan claro. Eram quantos militantes neste momento? Hace mucho tiempo, 2014, 15, yo no me acuerdo mucho, pero creo que llegamos a ser unas 20 personas seguramente, ¿no? Entre ir y venir, entre los que pasaban, creo que unas 20 personas seguramente. Un núcleo más duro de organización, ¿no? Pero bueno, eso tiene reflejo también en la comunidad brasileña porque las redes sociales están ahí para que nosotros podamos comprobar el impacto en la organización social también, ¿no? Había un grupo en Facebook a la época que se llamaba, creo que existe todavía, se llama Brasileños en Buenos Aires. Casi todos los países tenían uno, me di cuenta de eso. Muitas peleas, muitas peleas. Exacto, era un grupo muy complejo. Imagínate eso en un escenario político en Brasil, ¿no? Muy, muy complejo, en donde la gente tenía muchísimas posiciones a favor, en contra y todo lo demás. Entonces las peleas se trasladaban al campo virtual también. Entonces alguien, creo que fue, creo, no estoy seguro, que fue Julia y Patricia Souza y Julia Cavalcante. Julia sigue con el bloco Cordón de Prata, Patricia ya está en Brasil. Creo que ellas hicieron la sugerencia de generar un grupo paralelo que se llamaba Brasileños de Izquierda en Buenos Aires. Entonces
un poco para que la gente que tenía afinidades ideológicas se juntaran ahí y dejara de sufrir esas violencias virtual. Patrícia Souza foi a que me invitou a conhecer ao coletivo Passarinho. Sei que tenho um carinho muito enorme com ela. Ela que invitou porque encontrei alguma atividade, creio que por Instagram, e por aí ela comentou de um coletivo Passarinho. Desde aí comecei a segui-los. Não puedo acompanhar muito por questão de horário, questão laboral. Pero sim, sempre que puedo, estou presente em las manifestações. Sí, una gran amiga querida y ahora está en San Patrícia, Pablo. um beijo enorme e lhe estranhamos acá, estranhamos todos acá, tá bem? Assim que quando venga a Buenos Aires, aparecer. Y nada, se genera ese grupo, empiezan a hablar un poco de salir de las redes, de se encontrar. Me acuerdo que en una marcha del 24 de mayo, ¿no? La- la marcha de la memoria, verdad y justicia, se encuentran físicamente, marcan un punto de encuentro, como el de Brasil, esa cosa toda, y a partir de ahí arranca encuentros, no sé si semanales, no me acuerdo muy bien, pero encuentros regulares, ¿no? Y se genera el colectivo, una agrupación de brasileños de izquierda, em, de distintas historias, de distintas formas de militancia, algunos con mucha experiencia militante, otras no, algunos ya afiliados a partidos como yo del Partido de los Trabajadores, otros compañeros y compañeras del PSOL, otros que no tenían ninguna vinculación partidaria, política, pero muchísimas ganas de militar, ¿no? Entonces, el colectivo, me acuerdo que nace de ahí, hizo un montón de cosas, juntó muchísimos brasileños en ese periodo. Fue un capítulo y un episodio muy importante de la resistencia en las calles, de la resistencia brasileña en ese periodo de nuestra historia, que también fue muy duro, que fue el golpe, lo que vino después del golpe, el gobierno Temer, la elección de 2018, el gobierno Bolsonaro. O sea, realmente fue una agrupación, un colectivo propiamente muy actuante y con agendas muy claras y muy importantes, entre ellas una agenda de combate al racismo, una agenda antirracista, una agenda en donde podemos producir cosas como por ejemplo el diálogo de resistencia, en donde la compañera Mónica Benicio, viuda de Marielle Franco, vino a Argentina, pasó una semana en la ciudad organizando charlas, debates, reuniones con organismos de derechos humanos, con partidos también, o sea, movimientos populares, una gran agenda, una gran jornada, o después mismo la propia visita de Bolsonaro a Argentina, en donde hicimos el rechazo más grande en todo el mundo, el rechazo más importante que era el Argentina rechaza a Bolsonaro. Había ahí, creo que en Plaza de Mayo, casi 5.000 personas, o sea, fue realmente el rechazo internacional más importante. Bueno, todo eso produjo el colectivo Passarinho, esa agrupación de brasileños y brasileñas de izquierda en Buenos Aires. Muito bueno, muito legal. Hablando em português. Nada, como é tu visão, essa coisa de la esquerda de Brasil, la esquerda de acá? Explique como vê esta diferença. Mais que nada para o povo argentino, que muita gente, muitas vezes pode escutar hablando em esquerda em Brasil, pero acá já é outra coisa. Como vê isto? Es difícil siempre explicar, ¿no? Bueno, Argentina tiene un proceso político bastante distinto de nuestra formación política. En Brasil, ¿no? Acá hay ese movimiento, que es así llamado el peronismo, que abarca poco de esas corrientes que nosotros podemos llamar de progresistas en algún aspecto, ¿no? En ese momento, o nacional y popular, como ellos mismos llaman, y nosotros en Brasil decimos de izquierda, ¿no? Nosotros en Brasil venimos, por lo menos el Partido de los Trabajadores, con una afirmación: el partido es el partido de izquierda más grande de Latinoamérica, ¿no? Muy vinculados a los movimientos populares como el MST y otros más. Nosotros nacemos, ¿no? Nacimos de las comunidades eclesiásticas de base, o sea, tienen un vínculo con la iglesia y con la teología de la liberación en Latinoamérica. Bueno, tiene toda una formación de izquierda, pero decir izquierda acá en Argentina es un otro proceso porque tiene que ver con los partidos muy vinculados, por así decir, ¿no? Una izquierda más trotskista, una izquierda más, ¿no? Eh, no sabría decirte por qué en algunos aspectos está mal vista acá en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Es importante decir eso, en algunos sectores de
de la organización política. Pero obviamente que hay espacio para toda la militancia, toda la organización político-partidaria. Está ahí el Partido Socialista, que es uno de los aliados del Partido de los Trabajadores internacionalmente. Está el propio Partido Comunista, o sea, hay toda ¿no? Acá está el Frente de Izquierda, o sea, tiene posiciones y ahí creo que capaz esa puede ser un poco la diferencia, ¿no? Tiene ahí un número de votos, la participación en ese proceso electoral en la Argentina que acaba dejando ellos en un sector con poca representación, ¿no? En números de votos. Creo que es un territorio ahí un poco delicado para hablar de Sí, todo sí, eso, de sí, ese sí. proceso, pero nosotros tenemos una concepción muy distinta de cómo tratamos y hablamos como somos de izquierda en Brasil y cómo es acá. Acá prefieren, tiene un vínculo muy fuerte con lo que se llama el movimiento del peronismo, ¿no? Claro, claro, total. É School Bar, seu podcast aberto ao mundo corporativo, deportista, político, moda e afins. É School Bar, ouvimos episódio 6. Paulo Pereira cá com nós outros, coordenador Núcleo PT Argentina. Que honor estar com vós, Paulo. Muitas graças. Contaste um pouco de tua vida, de tua trajetória, como começaste o período juvenil, como, digamos assim, de alguma forma, não? Mas quando éramos jovens, e encontraste com o PT acá em Argentina. Como começaste com isso? Como saiu a ideia de militar por estas eleições no núcleo PT Argentina? Como, mais que nada, não militar, mais que nada dirigir junto com Renata Colas, não? ¿Cómo salió esta idea? Creo que siempre quedó ahí un poco de la experiencia de 2014, ¿no? Todos nosotros que somos afiliados al Partido de los Trabajadores, que tenemos una militancia, una formación político-partidaria, quedamos siempre buscando una forma de organizarnos como partido, ¿no? El estatuto del Partido de los Trabajadores en Brasil prevé la formación de los núcleos en el exterior, los núcleos que funcionamos como un núcleo de base en Brasil, ¿no? Los núcleos de base responden a los directorios municipales, todo lo demás, y nosotros respondemos directamente a la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido. Entonces, nuestra función básicamente es organizar la comunidad brasileña pechista que quiera afiliarse al partido, que tenga identificación y que busque en el núcleo un ambiente de participación político-partidaria estando en el exterior, ¿no? Entonces, nosotros desde 2014 veníamos charlando con personas porque nos quedamos amigos también en ese proceso. Algunos estaban en el colectivo Pasarín, otros no, pero nos quedamos con esa voluntad de reactivar el núcleo del Partido de los Trabajadores. En 2018 fue una elección bastante difícil para nosotros porque no se hablaba específicamente, no había una coordinación de una campaña en donde imagínate que ya era una campaña muy dura, ¿no? Lula estaba en la cárcel, Fernando Haddad lo reemplazaba en las urnas, Bolsonaro al otro lado, ese desespero de lo que era una campaña, una candidatura como la de Bolsonaro, todo lo que representaba para la preocupación de nuestro campo, ¿no? De la izquierda con la posibilidad de un tipo como Bolsonaro ganar las elecciones. Entonces, en 2018 hubo esa experiencia en donde no se llamaba para el voto específicamente para Fernando Haddad, se pedía el voto, se decía él no, pero como había ahí varias líneas de pensamiento sobre lo que se sucedía en Brasil, nosotros no estamos muy organizados como Partido de los Trabajadores para coordinar una elección para Fernando Haddad entonces. Entonces en la primera vuelta nosotros perdimos, Bolsonaro ganó las elecciones en Argentina, que para nosotros fue muy frustrante porque imagínate, ¿no? Hacemos una centena de protestas, de reuniones, ocupamos el obelisco, la embajada, o sea, un montón de acciones para llegar a la hora del voto en la urna. Eso no se traducía en votos, o sea, la comunidad brasileña no nos acompañaba, ¿no?
Entonces, cuando perdimos la primera vuelta, creo que queda ahí una lección importante para nosotros. Decimos, bueno, tenemos que organizarnos mejor, ir a buscar ese voto de la comunidad brasileña y charlar un poco con la comunidad. Fue lo que hicimos en los últimos 30 días ahí de la segunda vuelta y logramos cambiar el voto en Argentina con esa campaña de Vira Voto, ¿no? Allá en 2018. Entonces, Fernando Haddad gana las elecciones acá en Buenos Aires en 2018, una de las pocas capitales en el mundo donde eso pasó. O sea, Bolsonaro gana la primera vuelta y pierde la segunda. Fernando Haddad gana con un 5% más de votos sobre Bolsonaro. Bueno, eso dejó una lección para nosotros. Decimos, ok, hay que charlar más con la comunidad brasileña, hay que buscarlos más, hay que, ¿no? Tener un vínculo de diálogo, de charlas que pase esa burbuja que nosotros vivimos ahí entonces como colectivo Passarinho, como izquierda y todo lo demás. No había que ampliar. Entonces, el año pasado, nosotros ya pensando un poco en eso de lo que venía en las elecciones, decimos, bueno, ¿por qué no convocamos otra vez? Nos reorganizamos como núcleo del Partido de los Trabajadores. Es muy importante tener un vínculo institucional, es muy importante tener apoyo del partido, o sea, tener realmente una representación oficial del partido para conducir una elección y un proceso electoral, ¿no? Entonces fue lo que hicimos, trabajamos ahí, yo traté de mínimamente organizar una lista de los que ya eran afiliados al partido, o sea, nosotros tenemos ese acceso, ¿no? Yo pasé a charlar con la Secretaría de Relaciones Internacionales, hablar un poco que queríamos retomar el trabajo y fue un apoyo muy importante desde el momento cero. La Secretaría nos apoyó y coordinamos ahí la retomada del núcleo del Partido de los Trabajadores. Sabíamos que teníamos el desafío de ampliar, de convocar mucho más gente para militar, para estar caminando con nosotros en ese proceso y que eso tenía que ver con las elecciones. No solo con las elecciones, pero las elecciones era un proceso que nos ayudaba porque despierta un montón, la gente tiene ganas de militar, quiere hacer cosas, ¿no? Es un proceso un poco más fácil para organizar, en algún sentido, convocar a la comunidad brasileña. Entonces, organizamos el núcleo en agosto del año ¿Y pasado, cuántos junio, núcleos julio. hay en todo el mundo? En todo el mundo son 16 núcleos en el exterior. El más antiguo está en Estados Unidos, que es de 1994. Y creo, si no me equivoco, el más grande es el de Portugal hoy, donde también Portugal es un país que tiene una comunidad brasileña muy grande, ¿no? De hecho, de electores tiene cerca de 80.000 electores ese año en las elecciones de ese año. Argentina, aún sí nosotros sabíamos que no era una comunidad inmigrante muy grande, muy expresiva, o sea, ¿no? Somos cerca de 82.000 personas en todo el territorio nacional en Argentina. Entonces, pero sabíamos que había ahí un margen de trabajo muy importante. Y si pensamos que en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, el único núcleo del Partido de los Trabajadores está en Argentina, bueno, tenemos una responsabilidad mucho más grande con esa construcción, ¿no? Y así fue, organizamos una agenda de trabajo, entendíamos que el primer proceso tenía que caminar interno y externo. El interno era de formación política, pero también de afiliación, ampliar el número de afiliados en Argentina. Y el segundo era un poco más con la comunidad brasileña, ¿no? Entonces empezamos el trabajo de la regularización, o sea, el empadronamiento, la transferencia del documento para votar, ¿no? Del título de elector que nosotros tenemos en Brasil. Entonces fue la primera campaña pública y grande que hicimos, ¿no? Tirar el título para tirar Bolsonaro. Entendíamos que ese era un paso importante también para lo que venía después el año siguiente de las elecciones. Y a partir de ahí, a invitar y a convocar a todas las personas que quieran afiliarse al Partido de los Trabajadores, que quieran militar en el núcleo del partido, sin necesariamente ser obligado a afiliarse, pero no con esa voluntad de construir el núcleo del partido en Argentina, estaban invitadas para esa formación, esa construcción. Fue un gran éxito porque si en 2014 éramos como mucho 20 personas, esta formación actual tiene cerca de 60 personas en todo el núcleo. Cada uno contribuye con lo que puede, con el tiempo, los recursos, lo que puede, pero hay una participación muy grande. Eso refleja también en la construcción de lo que vino después, que fue la campaña Lula Presidente de Argentina y la construcción del Comité Argentino Lula Presidente, de lo cual el núcleo preside, ¿no? Ese comité. Entonces, ¿Qué sería el comité? creo que fue una construcción política muy importante. Y el comité es una parte de esa construcción política.
América, ¿no? Una vez que hay un reconocimiento oficial desde el Partido de los Trabajadores de que en Argentina hay un núcleo de brasileños y brasileñas residentes afiliados que construyen la campaña Lula presidente, era un poco natural que la coordinación de esa campaña pase a las manos de la comunidad brasileña, ¿no? Bueno, el comité es un poco eso, el núcleo entiende ese proceso, sabía lo que venía de una campaña bastante difícil, entonces invita a todas las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos populares, a construir, a transformar ese apoyo que es natural. Todo el campo nacional y popular tiene un cariño muy grande por Lula acá en Argentina. De hecho, hacemos chistes que Lula, ¿no? Ellos lo sienten Lula como propio, como si fuera presidente de ellos. Lula de Entonces, todos, todos y todas. exacto. Entonces, ese cariño, ese afecto natural, ese apoyo natural que todas las organizaciones ya lo tienen para Lula, nosotros decíamos, hay que trasladarlo a lo real, al político, a la construcción de una gran campaña en Argentina, en donde realmente nosotros podamos conquistar o buscar lograr los votos que se necesita para elegir Lula, ¿no? Y estipulamos algunas metas. Decíamos, si Lula estuviera disputando las elecciones acá, sería electo con un 60% de los votos. Esa era una de nuestras metas. Para eso conformamos el comité. El comité es una mesa en donde se sentan todos los espacios políticos, movimientos populares, sindicatos, personas que quieran construir la campaña Lula presidente dentro de ese contexto, de ese marco un poco más asambleario, ¿no? Una asamblea, pero con una coordinación muy fuerte de la comunidad brasileña. Entonces eso es el Comité Argentino Lula Presidente, un comité que construyó un trabajo impresionante en los últimos 5 meses, hizo centenas de acciones y entre las acciones los encuentros de campaña en el exterior más grandes en todo el mundo, ¿no? Entonces es importante decir eso. Si miramos el encuentro de juventudes, la juventud argentina y latinoamericana con Lula, donde estuvieron más de 1.200 compañeros y compañeras, el encuentro Vino Pupo, ¿no? vinieron la dirección, una parte de la dirección de juventud del partido vino a Argentina, Nadia García, que es la secretaria nacional de juventud del Partido de los Trabajadores, el compañero Alexandre Pupo, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud. Entonces vinieron a acompañar ese proceso, pero después tuvimos también cosas muy importantes como el encuentro de movimientos populares, un encuentro que reunió más de 2.000 personas en el Parque Lezama, o sea, acciones muy importantes para la construcción de la campaña Lula presidente y un diálogo constante, tanto con la comunidad argentina cuanto con la comunidad brasileña. Yo creo que el marco de eso es un intercambio muy fuerte entre la forma con que nuestro campo nacional y popular se organiza en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica. Una idea de una construcción unitaria, una idea de patria grande que tal vez en Brasil nosotros todavía no tenemos tan clara esa construcción. Acá en Argentina la tiene mucho más clara y es una gran contribución para la militancia en nuestra región. Entonces creo que el comité tiene un poco esa característica de transformar no solo la elección de Lula, capaz las próximas que vendrán de los próximos presidentes también en la región, en campañas más internacionales también. ¿Cómo fue esta polarización? ¿Cómo está viendo esta polarización, estas elecciones? ¿Cómo ve? Hoy por hoy ya no hay ni un país ni un mundo que no hay esta polarización, ¿no? ¿Cómo ve ese proceso? No sé si es mucho una polarización, ¿no? Siento hay un campo, hay una crisis clarísima en todo el campo de la representación política, ¿no? Sea en nuestro campo, sea en la derecha. Si miramos las elecciones en Brasil, por ejemplo, ¿no? La derecha tradicional que aportó e inversionó muchísimo en el golpe para derrumbar Dilma Rousseff, es hoy la que no tiene ningún representante en las elecciones de 2022, ¿no? No tiene candidato propiamente. Entonces se apoderó de ese campo, de esa narrativa, un sector bastante retrógrado en la política, que siempre estuvo ahí, ¿no? No es un sector, no es una novedad, pero nosotros logramos con la democracia y con la construcción de algunos pactos sociales, logramos que estos sectores no tendrían esa voz tan fuerte como lo están retomando ahora, ¿no? Sectores antidemocráticos, sectores odiosos, sectores de la sociedad que no aceptan y no quieren una sociedad igualitaria, justa, soberana, ¿no? Hay muchísima influencia, yo no tengo duda ninguna de que
Eso es un fundamentalismo transnacional, no tiene que ver solo lo que pasa en Brasil, no tiene solo que ver con lo que pasa acá en Argentina. Es una construcción global de una forma de gobernar y de una mirada, ¿no? Que para nosotros, el pueblo trabajador, para nosotros trabajadores, es una forma y una mirada pésima sobre la vida, ¿no? Sobre el trabajo, sobre la vida, sobre cómo conducir De nuestros autorização dos procesos. direitos e todas essas temáticas, não? Absolutamente, tiene mucho que ver con el capital, tiene mucho que ver con los procesos económicos, ¿no? Y donde cada vez más nosotros somos meramente eh, una mano de obra barata y de explotación, ¿no? Nosotros logramos con los gobiernos, eh, con las muchísimas peleas y batallas del pueblo trabajador organizado, y que logramos tener gobiernos que nos representaban en esos espacios, como el propio gobierno Lula, logramos mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador. Bueno, una vez que mejoramos eso, que mejoramos las condiciones, que mejoramos la estructura del Estado, pues nosotros entendemos el Estado como un Estado que facilita y que debe trabajar para el bienestar de la mayoría del pueblo, ¿no? Bueno, esa derecha, esa ultraderecha, esa forma de gobernar, entiende el Estado de otra forma, ¿no? Y un Estado absolutamente excluyente, un Estado que no está a servicio de la mayoría del pueblo trabajador. Entonces son visiones de mundo en donde están siendo capaz, hay un discurso que puede ser un poco más novedoso, una forma de vender esas ideas que son tan viejas y que ya fallaron muchísimas veces. Entonces no sé si es una polarización específicamente, pero sí es una retomada de esas ideas viejas que ya fueron muy mal sucedidas y Já foi nosotros lo provado, vivimos. já foi recontraprovado que e todas não saíram bem, não? E nada, ao menos para nós outros, ao menos para a gente em sua maioria. Para alguns sí salieron bem, pero para a maioria seguramente não. Total. Entonces creo que es un poco eso y cabe a nosotros, nuestro sector, reorganizarnos. Tenemos muy claro la defensa de lo que tenemos de nuestras banderas de lucha, y tenemos que cada vez más, creo que nuestra función es cada vez más organizar al pueblo trabajador, que solo ahí vamos a poder derrumbar esos discursos de odio y esas mentiras, porque esa política de la ultraderecha está basada en mentiras, absolutamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reorganizarnos y a disputar ese espacio otra vez. Dale, para ir finalizando, desde já lhe agradeço. Agradeço a sua vontade, vós locomoviste desde capital hasta acá, assim que é uma viagem importante. Também quero mandar um saludo enorme a Renata, não? Que é sua aliada nesse processo, Renata Colas. Na verdade, os dois vêm fazendo um trabalho de condução impecável. E para ir finalizando, a última perguntita cá, qual é a sua perspectiva para os próximos anos para o Brasil, não? Já que estamos falando das eleições em Brasil, este momento, não? De disputa de poder. Qual são sua percepção para os próximos anos a Brasil, para o mundo? Como vê o futuro? Como vê o futuro do Brasil nos próximos anos? Creo que nosotros tenemos un potencial inmenso de realmente enseñar al mundo cómo las cosas deben ser hechas, ¿no? Yo no creo que ni el norte, ni Estados Unidos, ni Europa tiene clases o tiene que enseñar a nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros es que tenemos muchísimo que enseñar en materia de medio ambiente, de preservación, de recursos naturales, de comida nosotros somos, ¿no? O sea, el que más vende, que más produce comida en todo el mundo. O sea, nosotros tenemos una capacidad inmensa de interpelar, de intervenir en el debate mundial. Justamente por eso nuestra región sufre tanto, porque tenemos intervenciones directas de estos poderes que no quieren nosotros como protagonistas globales, como protagonistas de un cambio real en la sociedad mundial. Creo que retomando Brasil con un futuro gobierno Lula, con la tercera vez que Lula va a gobernar Brasil, mirando que tenemos gobiernos alineados en Chile, en Colombia por la primera vez con Petro, Boric en Chile, Argentina con Alberto,
y otros países más, México con López Obrador, sería realmente un momento interesante en donde creo que la función de estos grandes líderes nos podía dar un poco una línea y un margen para esa soberanía y esa independencia hacia estos países que nos vienen subjugando La históricamente. famosa liberación. Entonces creo que nuestra función como pueblo trabajador organizado, es cada vez organizarnos más, es cada vez entender que nuestra lucha, nuestra pelea que se da en la calle, que se da en el barrio, que se da en la ciudad, en la provincia, en el país, son luchas globales y que nosotros tenemos que estar muy bien preparados para esas peleas, esas luchas globales. Entonces creo realmente que Latinoamérica es el lugar en el mundo en donde nosotros podemos dar clases sobre muchísimas cosas. Excelente, excelente. Muchas gracias, Paulo. Paulo Pereira, coordenador Núcleo PT Argentina, acá en nuestro Escobar Podcast, episodio número 6. Muchas gracias, Paulo. Estos en sus cosas personales, en las cosas colectivas. Esa lucha colectiva es muy importante porque afecta a todos, ¿no? Así que nada, desde ya agradezco una vez más por estar acá y nada, seguimos con la lucha. ¿Querés hablar alguna cosa, algún mensaje, algo para la gente que pueda seguir a vos o el colectivo en las redes sociales? Yo que agradezco, creo que es importantísimo nosotros hablar siempre en donde podamos estar, hay que hablar con la gente siempre, sean las estructuras y los mecanismos que hayan. Felicito un montón por el podcast, que realmente es muy importante eso lo que están haciendo ustedes. Eh, Siempre vamos a estar ahí cuando no sabemos quién está al otro lado que nos va a escuchar y se sumar a la lucha y no, ojalá dejamos ahí una semillita de querer conocer un poco más y de querer participar. Entonces también dejo eso un poco, que la gente nos busque en las redes sociales, está como Núcleo PT Argentina, estamos en Instagram, Twitter, y si quiere participar, mandar un mensajito y todo, son bienvenidos y bienvenidas. Así que muchísimas gracias. Nada, agradezco a vos. Escobar. Escobar, seu podcast aberto ao mundo corporativo, deportista, político, moda e afins. Escute-nos e vai gostar.